Y empezamos ahora con la sesión 7 y el proceso de conservación de los alimentos. Antes de entrar en materia, tenemos que pensar que dentro del concepto One Health, que ya habréis oído varias veces en esta formación, hablamos de la salud de las personas y también hablamos de la salud de los ecosistemas naturales que nos rodean y el vínculo de esas dos saludes, ¿no? Entonces, respecto a la salud de los ecosistemas, hemos visto muchas cosas, pero un problema medioambiental muy, muy importante que se da en los comedores escolares es el desperdicio alimentario. Entonces, ¿por qué ocurre este problema? Claro, este problema es muy grande porque estamos hablando de entre un 15 y un 40% de desperdicio alimentario de todos los alimentos, todos los ingredientes que se utilizan en una cocina. Pero además estamos hablando de un problema muy complejo y muy multifactorial. Desde la cocina se pueden implementar cambios, pero también tienen que darse en otras áreas del centro escolar. Cuando hablamos de desperdicio alimentario, ¿en qué momento, de qué manera ocurre este desperdicio? Pues mirad, por ejemplo, en la cocina tenemos tres momentos. Uno es durante la elaboración, toda aquella parte del ingrediente que no se utiliza. Luego tendríamos el ingrediente que sí se cocina, que sí que pertenece a una elaboración, ¿no? Toda esa comida que ya está elaborada, pero que no se llega a servir, porque a lo mejor se ha preparado demasiada para los comensales que hay o para lo que se está comiendo ese día. Por algún motivo la previsión no encaja con el consumo real y entonces hay una comida que elaborada y perfecta para comer no se aprovecha, es desperdicio alimentario. Y luego la tercera sería esa comida que sí que se ha elaborado, que sí que se ha servido, pero que no se ha comido, que se queda en los platos y que se tira sin comer. Y aquí ya hablaríamos más de temas de qué está generando que la persona con la comida delante no se la coma, ¿no? En este caso, ¿qué está pasando para que esos niños y esas niñas no se coman la comida que tienen servida en el plato? Entonces, ¿qué ingredientes son los que tienden a desperdiciarse más en un comedor escolar? Pues, para empezar, digamos que el ingrediente quizá menos popular serían las legumbres, después también los pescados, algunas verduras y después la fruta y el pan, que aunque no son elaboradas en la cocina per se, sí que es verdad que muchas veces no se estima del todo bien por un tema organizativo qué cantidades de pan y de fruta deben darse y suele desperdiciarse bastante. Entonces, ya sabemos el cómo, ya sabemos el qué y ya sabemos el por qué, ¿no? Sobre todo incidir que en este por qué tenemos por un lado esa palatabilidad de los alimentos que sí que recaería un poco en nuestro campo de trabajo, ¿no? Que es la cocina. Para solucionar ese problema tenemos muchas opciones, tenemos técnicas como el swerving, por ejemplo, que se trata de presentar ese ingrediente con una elaboración innovadora o que les guste, ¿no? Que esas reticencias que hay hacia el ingrediente de alguna forma se diluyan porque la presentación realmente sí que les resulta atractiva. Otra opción sería el camuflaje, que ya hemos visto que camuflar la verdura dentro de un plato no es la opción ideal a largo plazo, pero sí que lo que se puede hacer es camuflar al principio un poquito y poco a poco para que la reticencia a probar ese alimento no impida que el niño o la niña pruebe el alimento, y cuando ese alimento gusta, poco a poco ir haciendo más visibles esos ingredientes que en principio eran polémicos, para que también el niño o la niña vea que en realidad está disfrutando de ese plato con esos ingredientes, o sea que quizá sí que le gustan. Y por último, hablando de desperdicio alimentario, de esta primera parte de cuando estamos elaborando qué hacemos con todo el ingrediente que no se utiliza y que a lo mejor no hemos contemplado dentro de los ciclos alimentarios, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con las peladuras? ¿Qué hacemos con las partes que no solemos pensar para meter en las recetas que tenemos en menú? Pues para esto tenemos varias técnicas. La primera sería la deshidratación, que es maravillosa porque nos permite guardar ese ingrediente mucho tiempo y además nos permite retener todas las cualidades organolépticas, sobre todo las que tienen que ver con el aroma y el sabor, y nos da una versatilidad increíble para utilizarlo en un montón de elaboraciones. Luego tendríamos los productos semiacabados, que también tienen mucho que ver con hacer triturar con sal, generar aderezos para la cocción a base de aprovechamiento de esa merma. Y luego también tendríamos los marinados, los adobos, las extracciones, un montón de técnicas que nos permitirían transmitir unas cualidades, unos aromas, unos sabores y en algunos casos también unos fitoquímicos de un plato a otro y que no se desperdicien.
Y a continuación, Chimo y yo vamos a llevar a la práctica todas estas técnicas que hemos visto en esta sesión. Os voy a enseñar una serie de deshidratados que hemos elaborado y que son una forma de aprovechamiento alimentario muy interesante para nuestros comedores escolares. En primer lugar, tenemos aquí, no sé si se aprecia, las peladuras de las verduras que hemos utilizado para hacer un caldo. Pues hemos cogido todas las pieles de los nabos, de la chiribía, en fin, de todas las verduritas que hemos utilizado. Hay algo también aquí de apio, algo de puerro. Y con esto, el uso que a mí me parece más interesante es que lo podemos triturar con un poquito de sal y tenemos un saborizante natural para nuestros platos, sin necesidad de utilizar ultraprocesados o productos que existen en el mercado que sabemos que están llenos de aditivos, y aprovechando este oro que estamos tirando cada día a la basura, que en realidad es una joya de sabor para nuestros platos. Y luego por este lado tengo algo un poquito más original. Aquí hemos deshidratado las pieles, en este caso de mandarinas, ahora que estamos en temporada, es muy interesante. A mí siempre me gusta deshidratar pieles de mandarinas, porque claro, a la mandarina al pelarse entera conserva la parte interior blanca y la parte de fuera. Entonces, cuando la deshidratamos y la molemos, tenemos un polvo que no es necesariamente no es como la ralladura que se utiliza, por ejemplo, para postres, que sería muy interesante también y muy aromática, pero en este caso tenemos también un punto amargo, que es la parte de dentro. Entonces, este equilibrio que existe en la piel de la mandarina entre lo amargo y lo dulce nos aporta un mundo de sabores que es muy interesante combinar, tanto con platos calientes, porque les da ese puntito cítrico y ese puntito amargo que lo hace más interesante, como postres, como dulces. Lo podemos utilizar para muchísimas cosas, incluso en los marinados también podemos ponerlo, o las ensaladas. Luego aquí tenemos la misma idea, pero con pieles de manzana. La piel de manzana, al igual que la piel de mandarina, pero especialmente la piel de manzana, además es muy interesante porque la mayoría de la quercetina de la manzana está en la piel. Entonces, todo su valor prebiótico, la inmensa mayoría, la podemos encontrar en mucha mayor proporción en la piel. Entonces, todas estas pieles que tiramos cuando hacemos cualquier elaboración que requiera las manzanas peladas, las podemos deshidratar también y obtener este polvo. Este polvo no puedo hacer llegar a la cámara el sabor, pero es muy interesante porque tiene un punto ácido y dulce que recuerda mucho precisamente a lo que quieren imitar estos saborizantes químicos que están presentes en las chucherías, en todos estos alimentos que no son nada saludables, solo que con esa paleta de sabores de repente tenemos un alimento que es interesantísimo a nivel nutricional. Y además nos puede generar esa aceptación en platos que generen mayor problema. Podemos, por ejemplo, ponerlo en una ensalada, en una vinagreta en la que haya un elemento amargo que no está teniendo aceptación. Podemos ponerlo por encima de carnes, de pescados, en fin, sobre todo cuando estamos en el mundo de los pescados, cuando tratamos de salir de los rebozados y de las fórmulas clásicas para generar aceptación, estas notas frutales son muy interesantes para la aceptación. Y este último, que es un poquito más original, está hecho con hoja de higuera deshidratada. Aparte de todo el valor nutricional que tiene, también nos ayuda un poco a entender lo enorme de este universo de los aromas, ¿no? Y todo lo que nos ayuda el deshidratado para conseguir evocar sabores. Por ejemplo, en el caso de la hoja de higuera, sabemos que tiene muchos tonos a coco, y como el coco es un alimento que tiene mucha aceptación, pero que normalmente pues es un alimento kilométrico, que no es sostenible y no es de aquí, pues qué manera tenemos de conseguir que ese punto de aceptación que viene del coco, pues con la hoja de higuera. Y claro, esto nos abre un universo increíble porque hay muchas hojas, hay muchos elementos que deshidratar e ir encontrando esas notas de sabor que nos interesan. Vale, y mientras yo voy recogiendo esto, Chimo os va a ir contando cómo se elabora la saborita. Sesión número 7. Conservación de los alimentos y desperdicio alimentario. En esta sesión vamos a trabajar el aprovechamiento de los desperdicios alimentarios y vamos a elaborar dos cositas, la saborita y los deshidratados, para utilizarlos en futuras recetas. Vamos a ello. Y ahora vamos a elaborar la saborita, una sal saborizada, que la utilizaremos para potenciar nuestros guisos y nuestros platos.
Para ello, aprovecharemos los desperdicios alimentarios de nuestra próxima receta utilizando todas las pieles de nuestros vegetales. Las pesaremos y añadiremos la misma cantidad de sal. Lo único que tenemos que hacer es triturar y tendremos nuestra receta lista y preparada. Recordad que tenéis que conservarla en un lugar frío.